¿Qué fue lo que realmente pasó en 2 de Samuel capítulo 24 y en 1 de Crónicas capítulo 21? Quédate en el video y te explicaré de qué se trata. Pues resulta que en 2 de Samuel 24 encontramos que David hizo un censo, pero lo curioso es que dice que Dios incitó a David a que hiciera este censo, pero en 1 de Crónicas capítulo 21 no dice que fue Dios que incitó a David, sino que fue Satanás. Entonces, ¿acaso la Biblia no se pone de acuerdo en estos dos versículos? Muy bien, vamos a ir despacio para poder explicar, porque debemos de comprender primeramente que la Biblia o la hermenéutica, que es la interpretación de la Biblia, la interpretación de las Escrituras, tiene una ley que se llama la ley de no contradicción. Y esto es muy importante que lo mantengamos firme, que la Biblia por sí sola o la Escritura por su cuenta no se puede contradecir. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí con estos dos versículos? Vamos a ver entonces. Vamos a comenzar con 2 de Samuel, capítulo 24, verso 1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve y haz un censo de Israel y de Judá. Esto es muy importante, este versículo. Dice que Jehová incitó a David para que hiciera un censo, pero en 1 de Crónicas 21 dice que fue Satanás que lo tentó a que hiciera este censo. Entonces, las dos escrituras, ¿qué pasa aquí? Muy bien, para entender la respuesta de estos dos versículos, debemos de comprender a los hebreos de aquel momento, cuando escribían. Por ejemplo, los hebreos de aquel momento, ¿qué entendían cuando una tentación o algo era incitado y esto traía de alguna manera algún mal para el pueblo? ¿Qué entendían ellos? ¿Será que Dios lo había permitido, o Dios había tentado a esa persona, o directamente era Satanás? Muy bien, los escritores hebreos de aquel momento no siempre diferenciaban las causas primarias de las secundarias, de modo que si Dios permitió que Satanás tentase a David, para ellos era como si Dios lo hubiese hecho. O sea, para los hebreos de aquel momento, que Dios haya permitido que Satanás tentara a David, para los escritores de aquel momento, para ellos significaba como que Dios lo haya hecho. Esa era la mentalidad de ellos al momento de escribir. Por eso es muy importante de nosotros tener el contexto histórico, el contexto de lo que pensaban los antiguos, los primeros, los que escribieron estos versículos. Entonces, debemos de comprender que por eso 2 de Samuel 24 dice que fue Jehová, pero 1 de Crónicas capítulo 21 dice que fue Satanás. Entonces, para los escritores era como si Dios lo había permitido, era como que Dios lo había hecho. Entonces, esa era la mentalidad de ellos. ¿Y por qué Dios se enojó contra David? ¿Por qué es que Dios se enoja contra David? Pues Dios se enoja contra David por causa de que David Israel estaba en paz y no necesitaba ejército, de hecho, él hizo un censo de más de 1 millón de soldados. Se puede imaginar, hizo un gran ejército, ya no estaba en guerra, estaba en paz, y ahora él está dependiendo de un ejército, dependiendo de algo externo y no está dependiendo de Dios, y eso es lo que a Dios no le ha agradado. Y esto trajo como 70,000 personas muertas, ¿verdad? Una mortandad que vino el ángel de Jehová y le quitó la vida a estas personas por causa del censo de David. Entonces, ¿quién fue que tentó a David? Para terminar el video, bueno, fue Satanás que lo tentó, porque el capítulo 1 de Santiago dice que Dios no puede ser tentado. Satanás lo tentó permitido por Dios. De la misma manera que miramos también la historia de Job. Job creía en su momento que fue Jehová que le quitó todos los bienes, pero realmente quien solicitó esa petición fue Satanás, y Dios se la permitió a Satanás. Así que, mis amados hermanos, el reino de Dios así funciona. Dios o Satanás solicita desgraciarle la vida a alguien o traerle tentación, pero le pide permiso primeramente a Dios, y en muchas ocasiones Dios lo va a permitir, a veces para probar tu fe. Así que saludos, mis hermanos, gusto saludarte.